Vivieron allí durante 2000 años. Desde las ruinas romanas de Volúbilis hasta las concurridas medinas de Fez. Iluminación de velas. Enseñanza de la Torá. Hablando judeo-árabe en una tierra que nunca los llamó realmente suyo. Pero cuando los científicos finalmente miraron dentro de su sangre, lo que encontraron destrozados cada suposición sobre la pertenencia. Los judíos marroquíes no se parecen genéticamente a sus vecinos. No los bereberes, cuyas montañas caminaron. No los árabes, cuyo idioma hablaban. Ni siquiera los magrebís, cuya tierra se convirtió en su hogar. En cambio, su ADN apunta a otro lugar por completo. A las aldeas de piedra de Chipre. A las colinas del Druze en el Líbano. Al antiguo Levante, donde los imperios se alzaron y los profetas una vez caminaron. Esta no es una metáfora. Es medible. Los estudios muestran que los judíos marroquíes llevan alrededor del 40 a 42% de la ascendencia del Medio Oriente, con otro 37 a 39% del sur de Europa, probablemente de la afluencia de Sefardí después de las 1492 expulsiones de España. Y solo 20 a 21% del norte de África, una astilla. A veces incluso menos. ¿Sus linajes maternos? Carecen de los haplogrupos de ADN MT bereber de firma, M1 y U6, casi por completo. En otras palabras, para 2 milenios, sus hijas no se casaron con mujeres locales. Sus hijos no se mezclaron con la población anfitriona. Los genetistas llaman a esto endogamia. Pero para los judíos marroquíes, era más que la ley del matrimonio, fue la supervivencia. ¿Y el verdadero misterio? Incluso después de 2.000 años en el norte de África, el genoma judío marroquí todavía hace grupos de judíos askenazí, judíos iraníes y sefardimes, no con árabes o musulmanes del norte de África. Piensa en eso. Vivían uno al lado del otro. Comió comida similar. Dialectos de la misma lengua. Pero en sus huesos se mantuvieron separados. Sus genes recordaban algo antiguo. Una señal no borrada por el exilio. No diluido por el tiempo. Si estás fascinado por las historias perdidas y los antiguos misterios de ADN, suscríbete ahora. Porque esta historia recién comienza. ¿Y la siguiente pista? Está enterrado debajo de una ruina romana, donde las menorás y las inscripciones latinas comparten la misma piedra. Susurros de una época en que la sangre judía tocó el suelo marroquí por primera vez. Volúbilis. Sea del siglo III. Una ciudad romana al borde del imperio. Oliva se extiende hacia las montañas. Templos que se elevan en orden latino. Pero profundamente debajo del polvo, algo completamente además. Una sinagoga judía. No imaginado. No folclore. Probado. Los arqueólogos descubrieron lámparas de aceite decoradas con menorá, lápidas hebreas y una inscripción de sinagoga datada de los 200 SCE. Un epitafio nombra a una mujer, Matrona, hija del rabino Yehuda, su nombre tallado en hebreo, su historia olvidada por la historia, recordada solo por Stone. Estos no fueron llegadas recientes. El consenso histórico sugiere que los judíos pueden haberse establecido en el norte de África ya en el siglo I después de Cristo, luego de la destrucción romana del segundo templo en Jerusalén en 70 CE. Algunos pueden haber venido incluso antes, como comerciantes feniceros o judosos helenizados durante las guerras púnicas. Pero en Volúbilis ya no eran exiliados. Eran locales. Eran tosabim, una palabra que significa residentes, pero llevaba mucho más peso que eso. Durante siglos, vivieron bajo la ley romana, a menudo protegidas por los decretos imperiales, grabados como comunidad, pero permitieron sus propios tribunales, leyes dietéticas y observancia del sábado. Esto no era tolerancia, era estructura. Reconocimiento legal de la diferencia. Y por un tiempo funcionó. Incluso cuando los imperios cayeron y levantaron, la presencia judía perduró, adaptando a la antigüedad tardía,
resistiendo la llegada del Islam por el siglo VII, integrándose en un estado de dhimmi bajo las primeras dinastías musulmanas. Pero para el siglo XII, esa frágil coexistencia se derrumbó. Bajo el brutal gobierno del califato de Almohad, 1146 a 1248 CE, Marruecos se volvió contra sus minorías religiosas. Los almohads exigieron conversiones forzadas. Las sinagogas fueron destruidas. Rituales prohibidos. Toures quemadas. Comunidades enteras desaparecieron. Los que se quedaron, desaparecieron en silencio. Crypto-Jews, ocultando a Mesuzot detrás de las baldosas de pared, susurrando Cádiz en bodegas. Pero no todos desaparecieron. Algunos escaparon. Hacia el norte. Hacia el este. O sobrevivió en silencio, superar la memoria a través de la respiración, no el texto. Y justo cuando Marruecos se volvió hacia adentro, el mar, otro trauma estaba comenzando. En 1492, bajo el decreto de Alhambra de Ferdinand de Isabella, España desató una ola de expulsiones violentas que enviarían a un exilio a un pueblo entero, de nuevo. ¿Y dónde huyeron decenas de miles? A la costa misma donde sus antepasados una vez construyeron sinagogas bajo Roma. En los brazos de una comunidad destrozada, esperando convertirse en algo nuevo. Pero estos no eran colonos pacíficos, eran refugiados genéticos. Y trajeron secretos. Summer, 1492. España, ardiendo bajo los fuegos de una nueva monarquía católica. Ferdinand de Isabella firman el decreto de Alhambra. Todos los judíos deben convertir o irse. Más de 100.000 personas empacan lo que pueden, pergaminos, reliquias, recuerdos, y navegan al exilio. Se dispersan por el Mediterráneo, cazado por piratas, rechazados en los puertos. Pero una tierra abre sus puertas. Marruecos. Aquí, el sefardín no llegó como invitados, bute como olas, remodelando todo. Trajeron sus dialectos, ladino, aquetia, que bailaba entre castellano y hebreo. Trajeron melodías de la corte andaluza, los códigos legales de Maimónidos, rituales ibéricos que habían sobrevivido siglos de convivencia y sospecha católica. Pero también trajeron algo que nadie podía ver. Un cambio en el genoma. Porque enterrado en la línea materna de estos refugiados era un marcador, el haplogrupo mitocondrial HV0, una de las firmas genéticas más reveladoras de mujeres judías ibéricas. A diferencia del antiguo Tosabín que evitó mezclarse con los lugareños, estos recién llegados ya habían absorbido rastros de ascendencia europea. Su ADN llevaba siglos de mezcla tranquila, con conversos españoles, con criptojudías, con madres ibéricas cuyas líneas de sangre ahora fluían al norte de África. Los estudios genéticos confirman el pico, los linajes maternos europeos surgieron en judíos marroquíes después de 1492. No bereber. No magrebí. Europeo. Y la ciencia nos dice más, esta mezcla fue impulsada por mujeres. Las líneas masculinas permanecieron levantinas, en su mayoría sin cambios. Pero las mujeres trajeron la tormenta. Y no siempre fue bienvenido. Los judíos marroquíes mayores, el Tosabín, de repente se encontraron con la minoría en su propia patria. Sus dialectos, sus costumbres, incluso sus ritos de entierro fueron superados. Los recién llegados, llamados Megorasim, el expulsado, pronto dominaron la vida comunitaria. Esto no fue una mezcla. Fue una adquisición. Cultural. Religioso. Genético. Y mientras la Torá permaneció igual, la gente que lo sostuvo había cambiado. Pero esta fusión no fue aleatoria. Tenía reglas. Bordes. Paredes. Porque lo que vino después, no fue la libertad. Fue contención. Una nueva era de supervivencia, oculta detrás de las leyes de la sangre. Y en esa sangre, enterrada en la línea materna, era un eco genético escalofriante. 27%.
Según los estudios de ADN mitocondrial de Bear et al. 2008, el 27% de los judíos marroquíes descienden de una sola ancestra femenina. No es un mito. No es una metáfora. Una mujer real. En algún lugar en el tiempo, su linaje se convirtió en un cuello de botella genético, pasado silenciosamente a través de generaciones. Es lo que los genetistas llaman un efecto fundador. Y este no fue suave. Fue catastrófico. El probable disparador. Trauma. Las masacres antijudías de 1391 en Sevilla, Valencia y más allá, donde las familias sefardí enteras fueron masacradas en las calles. O el decreto de Alhambra 1492, donde los judíos fueron expulsados durante la noche, cazados por inquisidores, despojados de tierra, dignidad y en muchos casos, linaje. Lo que siguió no fue la integración. Fue defensa. Una comunidad sellada. Porque cuando una población pierde a las madres, no solo pierde cuerpos. Pierde memoria. Legado. Herencia. Y así, la judería marroquí construyó paredes. No de piedra, sino de costumbre. Los matrimonios mixtos con extraños se volvieron raros, a veces prohibidos. Los rituales se apretaron. Las familias buscaron la seguridad hacia adentro. Lo que surgió fue la endogamia genética tan fuerte que la diversidad mitocondrial casi se congeló, como se ve en múltiples estudios genéticos de la población, Campbell et al. 2012, Ostrer et al. 2012. Cada matrimonio se convirtió en más que tradición, se convirtió en resistencia. Porque la supervivencia ya no era solo física. Era genealógico. Pero esta protección tenía una corriente subterránea oscura. Un estrechamiento de elección. De libertad. De amor. Cuando cada unión es pesada por bloodline, no earth, ¿qué se conserva y qué se sacrifica? Y aquí está el giro. Esa línea materna, esa señal perfecta e ininterrumpida, no fue reflejada por los hombres. Los cromosomas sí contaron una historia mucho más desordenada. Porque mientras las hijas llevaban un linaje, los padres trajeron a muchos. Algunos de Jerusalén. Algunos de España. Pero algunos, desde un lugar que nadie esperaba. Fenicia. Neumático. Sidón. Comerciantes, escribas, migrantes, sus firmas parecen impresiones fantasmas en el genoma judío marroquí. Y un cromosoma y raro, QPYP1236, abre la puerta de al lado. A una migración mayor que Roma. Una conexión más profunda que el exilio. Y un misterio tallado no en la Torá, sino en rutas comerciales. Y no vino de Marruecos. Cuando los científicos analizaron los cromosomas y de los hombres judíos marroquíes, esperaban una mezcla, bereber, árabe, levantino, tal vez incluso rastros ibéricos. Lo que encontraron en su lugar fue aislamiento. Precisión. Desafío. Los marcadores dominantes eran J1 y J2, linajes anclados en el antiguo cercano oriente. No del norte de África. No España. Estos haplogrupos se agrupan con fuerza con palestinos, beduinos, drusos y cristianos libaneses, poblaciones con ascendencia levantina compartida, sin cambios durante miles de años. Esta no fue una coincidencia genética distante. Esto era continuidad, desde el reino de Judá hasta Casablanca. Y luego vino el silencio. M81, el marcador bereber, que se encuentra en hasta el 80% de los hombres amazigh, está casi ausente en los judíos marroquíes. Prácticamente borrado. A pesar de vivir al lado de las tribus bereber durante siglos, el linaje masculino judío nunca absorbió su ADN. Esto es más que la genética. Es arquitectura social. A través de las persecuciones de Almohad, las olas de refugiado español y la era otomana, los hombres judíos pasaron identidad hacia abajo a través de una endogamia estricta. La ley religiosa prohibió el matrimonio fuera de la fe. Y durante los siglos, esa ley se endureció en un muro,
uno que incluso el imperio no podía violar. Pero en lo profundo del genoma, un susurro sobrevivió. Haplogrupo Q, PYP1236. Extraño. Inequívoco. Traído hasta las redes fenicias y mesopotámicas, desde Tire, Sidón, tal vez aún más al este. Aparece en los hombres judíos de Marruecos, Argelia, Túnez y España, insinuando una antigua clase de académicos migrantes y comerciantes marinos, moviéndose entre puertos. Difundiendo la Torá y las rutas comerciales en tándem. No eran nativos. Eran navegadores. Y mientras las mujeres conservaban la comunidad, los padres conservaron el contacto. Pero el ADN recuerda más que la geografía. Recuerda la ruptura. Porque la siguiente fractura no se trataba de genes. Se trataba de pertenecer. Y sucedió, no en Babilonia, no en España, sino en Casablanca. Entre 1948 y 1967, casi 274.000 judíos marroquíes dejaron el único hogar que habían conocido durante siglos. Algunos abordaron barcos a Francia, otros desaparecieron en aviones militares con destino a Israel. Y algunos, se fueron sin decir adiós. No fue un exilio tradicional. Estaba en capas. Complejo. Un segundo desplazamiento, el primero. Durante más de 500 años, estos judíos se habían reconstruido después de la caída de Al-Ándalus. Habían fusionado la liturgia ibérica con suelo del norte de África. Habían creado nuevos idiomas, aketia, judeo-arábico, judeo-amazigh. Sus cocinas olían comino y canela, sus sinagogas se hicieron eco de las melodías andaluas. Pero entonces, Marruecos cambió. Después de la independencia en 1956, surgió una nueva identidad nacional. Árabe. Musulmán. Exclusivista. A principios de la década de 1960, el hebreo estaba prohibido en las escuelas. Los líderes judíos fueron monitoreados. La afiliación sionista fue criminalizada. Y después de la guerra árabe-israelí de 1967, el miedo se convirtió en silencio. Y entonces se fueron. No en cadenas, pero en fragmentos. La operación Yachin, 1961-1964, evacuó en secreto a más de 97.000 judíos marroquíes a Israel con coordinación francesa y del Mossad. La operación Kadima siguió. Pero estas misiones no fueron retornos heroicos. Eran evacuaciones, desde casa, al limbo. Porque cuando aterrizaron en Haifa, Marsella, o Montreal, no encontraron bienvenidos. Encontraron categorías. Malentendidos. Alienación. Eran judíos, pero no askenazi. No europeo. Tampoco israelí. Se les habló en hebreo moderno roto. Dados trabajos que no coincidían con sus habilidades. Reducido en proyectos de vivienda lejos de los centros de poder. Sus tradiciones de 2.000 años a menudo eran vistas como folclore, no de identidad. No fue solo el exilio. Fue dislocación, desde adentro. Y esta fractura no era teórica. Dejó huellas digitales en el genoma. El grupo de genes judíos marroquíes, una vez aislado y preservado, ahora estaba disperso en 3 continentes. Pero la identidad no se trata solo de dónde vas. Se trata de cómo te ves cuando llegas allí. Y para los judíos marroquíes, la siguiente pregunta cortada más profunda que la migración, más profunda que el ADN. Si has sobrevivido al exilio tras el exilio, pero aún así te sientes como un extraño. Entonces, ¿para quién estás sobreviviendo exactamente? Esa pregunta no solo perseguía su poesía. Atentó su genoma. Porque cuando los judíos marroquí llegaron a Israel, los científicos finalmente comenzaron a mapear su ADN. Para colocarlos en algún lugar. Pero los resultados se negaron a cooperar. No se agruparon con marroquíes. No con amazigh, no con musulmanes árabes.
ni siquiera con otros judíos del norte de África. En cambio, el análisis de componentes principales los colocó en un eje extraño, flotando entre continentes. No del todo el este. No del todo oeste. Genéticamente, se sentaron entre las poblaciones de Levantine y el sur de Europa. Su ADN se alineó más estrechamente con druze, cipriotas, askenazim y sefardim de los Balcanes, que con sus propios vecinos geográficos en el Magreb. ¿La conclusión? No eran judíos del norte de África de la manera que muchos asumieron. Eran algo más viejo. Algo en capas. SUI, DNA, J1, J2 y rastros de Q, bit 1236, los anclaron en el cercano oriente. Su ADN MT, particularmente haplogrupos como HV0 y K, reflejó la infusión sefardí después de 1492. Pero lo que faltaba, era igualmente revelador. Carecían de los linajes M1 y U6, las banderas mitocondriales de la ascendencia bereber y árabe. Lo que significa, incluso después de 2 milenios en Marruecos, todavía estaban, genéticamente, no de Marruecos. Culturalmente, se volvió aún más complicado. En Israel, fueron etiquetados como Misraim, Easternes. Agrupado con judíos iraníes, yemeníes, iraníes. Pero sus tradiciones no eran las mismas. Su idioma no era el mismo. Su trauma, no era lo mismo. Y tampoco su ADN. No eran orientales, pero tampoco eran europeos. No en sangre, no en estado. Eran, como un mosaico que no se ajusta al piso. Hermoso. Intrincado. Pero para siempre, fuera de lugar. Y duele. En Israel posterior a 1948, las normas askenazí dominaron el gobierno, las escuelas, la academia. Los judíos marroquí a menudo eran vistos como sin educación, atrasados, primitivos. A pesar de haber preservado el núcleo genético más antiguo, se les hizo sentir como recién llegados a su propia historia ancestral. Pero, ¿podría el genoma hacer lo que la política rechazó? ¿Podría la ciencia, finalmente, colocarlos donde la memoria nunca podría? Porque enterrado en lo profundo de su ADN. Era un código mayor que el exilio. Y estaba a punto de ser desbloqueado. Y cuando los genetistas finalmente rompieron ese código, el shock no estaba en lo que había cambiado. Fue en lo que había soportado. En 2010, los estudios de Bear, Atzmon y Ostrer interrogaron a los genomas judíos en todo el mundo, desde Marruecos, Irán e Irak hasta Lituania, Grecia y Yemen. Más de 1000 individuos fueron secuenciados. Se suponía que los resultados mostrarían divergencia. Fragmentación. Caos de la diáspora. En cambio, encontraron convergencia. Casi todos los grupos judíos, a pesar de los milenios del exilio, retuvieron un componente ancestral compartido, el antiguo ADN levantino, enraizado en el Levante del sur de la Edad de Bronce. 3,0001 AC. ¿Judíos marroquíes? Los mismos haplogrupos YDNA, J1C3, ahora JM267, y J2A, JM410. Apuntando directamente a la ascendencia masculina cananita y israelita. Su ADN-MT contó una historia complementaria, los linajes como K1A1B1A, HV0, T12 y U5B coincidieron con los que se encuentran en los sefardimes de los Balcanes. Misraim de Mesopotamia y Askenazim de Europa del Este, demostrando continuidad de material incluso a través de los divides culturales. Pero la pieza verdaderamente revolucionaria provino del análisis de componentes principales, PCA, un modelo de agrupación estadística. Mostró que los judíos marroquíes no se alinean con los árabes marroquíes, ni con los bereberes, a pesar de 2000 años de superposición geográfica. En cambio, se agrupan fuertemente con drusos, chipriotas, samaritanos e incluso judíos askenazí, lo que sugiere un origen compartido en el corredor levantino.
Como Ostre resumió en su publicación de 2012 Legacy, A Genetic History of the Jewish People. Los grupos judíos de hoy están más estrechamente relacionados entre sí que con sus vecinos no judíos, incluso después de 100 generaciones de exilio. Esta no era una metáfora. Esta fue la biología como memoria. La Torá dijo que las tribus estarían dispersas, pero no perdidas. Y ahora, con la secuenciación de todo el genoma, está claro. La historia judía no solo se conserva en texto, ritual o ruinas. Está encriptado en la sangre. Pero incluso el genoma tiene puntos ciegos. Porque escondido dentro de algunas de estas muestras, de los linajes judíos levantinos, era un cromosoma y que no siguió el guión. No apuntó a Jerusalén, Babilonia o España. Apuntó al norte. A una migración olvidada, a una población que ni siquiera aparece en los libros de historia judía. Y cuanto más nos vemos, cuanto más profundo crece el misterio. Porque justo cuando el genoma parecía confirmar el mito, cuando todo apuntaba limpiamente de regreso al levante, surgió una anomalía silenciosa. Una sombra en los datos. El ADN autosómico de múltiples muestras judías marroquí reveló algo que nadie esperaba. Una señal pequeña y consistente, ascendencia del África subsahariana del 3 al 5%. No reciente. No colonial. Pero profundo. Antiguo. Estimado hasta la fecha 72 generaciones, o hace aproximadamente 2000 años, según Bear et al. 2008 y Campbell et al. 2012. No fue aleatorio. No fue ruido. Fue real. La línea de tiempo se alinea con la era romana, cuando las rutas comerciales transsaharán ya estaban pulsando debajo del norte de África. Los comerciantes judíos, algunos liberados de la esclavitud, otros parte de las redes de caravanas preislámicas, trasladaron bienes de Timbuktu a Trípoli, y más allá. Oro. Sal. Libros. Y a veces, gente. Entonces, ¿de dónde vino esta ascendencia? Una teoría apunta a la mezcla mediada por mujeres, donde los linajes maternos subsaharianos fueron absorbidos por comunidades judías aisladas. Posiblemente a través de la servidumbre. Posiblemente a través de la conversión. Posiblemente a través de historias nunca grabadas, las voces nunca escucharon. ¿Otra posibilidad? La paradoja de Lemba. Una población que identifica por los judíos en el sur de África cuyas tradiciones orales se remontan a los antiguos comerciantes judíos, y cuyo ADN y lleva señales semíticas. ¿Podría su historia reflejar el hilo marroquí en reversa? ¿Podría el exilio haber movido ambas direcciones, norte y sur? De cualquier manera, rompe la idea de la pureza. Porque incluso en las comunidades famosas por su aislamiento, endogama, atado a la tribu dentro de una tribu, encuentra un camino a través de una caravana. A través de un mercado. A través de una madre cuyo nombre nunca fue escrito, pero cuyo legado vive en la sangre. Y la ciencia nos dice lo que la cultura a menudo olvida. El exilio no es estéril. Deja huellas digitales. En el lenguaje. En comida. En el genoma mismo. Entonces, si el exilio deja a este profundo una marca en el cuerpo, entonces, ¿qué le hace al alma? A veces, borra el sonido. En 1950, había casi 250.000 judíos que vivían en Marruecos, una comunidad mayor que el Islam mismo. Pero para 2020, ese número se había derrumbado a solo 2.250. 2.250 almas. En un país de más de 36 millones. No perdido en la masacre. No consumido por la guerra. Pero olvidando. Las calles de Fez, Meknes y Essaouira, una vez forradas con carniceros kosher, escribas y sastres, ahora resuenan solo en árabe. Los antiguos meyas, barrios judíos construidos durante la dinastía marinídica en el 15 grados en Turi, ahora las familias musulmanas de la casa. Sus tallas de piedra permanecen.
Sus mesuzas se han ido. Y sin embargo, los fragmentos permanecen. En Casablanca, algunas sinagogas aún abren sus puertas. Tempel Betel, con sus vidrieras y su arca sagrada, alberga menos adoradores cada año. Pero las voces todavía cantan las mismas melodías sefardíes una vez cantadas bajo la sombra de Almohad. En la diáspora, la supervivencia está dispersa. El idioma aketia, una fusión de español medieval, hebreo y árabe una vez susurrados en Tetuán, ahora apenas sobrevive. Solo vive en la memoria, en las voces de los ancianos en Caracas, Buenos Aires o Asdod, luchando por pasarlo antes de que se agote la respiración. Las canciones una vez cantadas en judeo-árabe, ahora sobreviven mientras YouTube se carga. Las recetas de Sabbat todavía están cocinadas, pero ahora con mediciones métricas. Subtítulos franceses. Especias israelíes. Y las historias, las que pasan por generaciones por abuelas sobre el té de menta, ahora viven dentro de los archivos orales en la Universidad de Tel Aviv o grabaciones privadas enterradas en discos duros. Encendieron velas Sabbat en Fez. Ahora, sus descendientes cantan en francés. En hebreo. O en silencio. Pero esto no es solo una historia cultural. Porque un misterio final todavía susurra a través del torrente sanguíneo. Algo que no vive en la memoria, la música o el idioma. Un fragmento en el genoma. Un hilo final de ascendencia que incluso la historia olvidó explicar. Y ese hilo todavía está vivo. Porque cuando las oraciones se callan, cuando la última sinagoga cierra sus puertas, la sangre sigue hablando. Y lo que dice es extraordinario. El ADN de los judíos marroquíes cuenta una triple historia. Uno sin imperio, sin borde, ningún libro de texto ha capturado por completo. Comienza en el Levante, hace casi 3.000 años, en la era de los comerciantes feniceros, los antiguos israelitas y los reinos de la Edad de Bronce que tallaban la profecía en piedra. Sus haplogrupos de cromosoma Y, J1 y J2, agrupados con drusos modernos y samaritanos, confirman raíces profundas en la cuna de Canaán. Un tiempo antes de Roma. Antes del exilio. Entonces, la fractura. En 1492, el trauma sefardí se grabó en sus líneas maternas. Los haplogrupos como HV0 y K1A1B1A se extendieron desde Iberia, marcando conversiones forzadas, pogromos y desplazamiento de masa. El decreto de la Alhambra no solo borra a los judíos de España, sino que inyectó trauma en sus genes, tan segaramente como quemaba libros de sus bibliotecas. Finalmente, resistencia. Durante más de 2.000 años, separaron en suelo del norte de África, pero apenas lo tocaron genéticamente. La ausencia casi completa del marcador berebere M81 es un grito silencioso, una negativa a disolverse. Y, sin embargo, un susurro de la mezcla subsahariana, solo del 3 al 5%, nos recuerda que incluso las comunidades más selladas respiran en los vientos del imperio. Un triángulo genético, Jerusalén, Toledo, Fez, codificado en sangre. No como mito. Como mapa. Porque a diferencia del lenguaje, la cultura o incluso la memoria, el ADN no se olvida. No perdona. Y no se estremece. Lleva el exilio como una cicatriz e identidad como un voto. Desde las ruinas de la sinagoga de Volubilis, hasta las oraciones hebreas que se desplazaron a través de Betel de Casablanca, hasta los niños que ahora aprenden canciones de cuna de ladino en Montreal, recuerda el genoma. Incluso cuando el mundo ya no lo hace. Entonces, si sus antepasados susurraban su historia a través de su sangre, ¿lo escucharías? ¿Rastrear sus pasos, no a través de la tierra? ¿Pero a lo largo del tiempo? Porque el próximo viaje no está en un mapa. Está dentro de ti. Y en algún lugar de esa doble hélice. El siguiente capítulo no contado ya está esperando. Más historias perdidas. Más verdades transmitidas por la sangre. Suscríbete y descubriremos el próximo juntos.